¿Es realmente la clase media la responsable de la debacle de Morena en la capital del país? Bueno, primero la debacle de Morena en la capital, los únicos responsables son ellos. O sea, no puede culpar a nadie, pero como el presidente siempre busca culpar a alguien, o sea, él es imposible que asuma una actitud crítica de decir dónde se equivocaron, pues simplemente la emprende contra quien cree que no votaron por él. Y efectivamente, la clase media en las votaciones, yo que contendí por Miguel Hidalgo, pues es muy claro, por ejemplo, hacia dónde se mueve el Escandón, que es clase media, hacia dónde se mueven las Anáhuac, Popotla, algunas colonias de clase media de la Miguel Hidalgo, porque hay un contraste con zonas extremadamente populares donde las dádivas, o sea, son el común denominador de estos gobiernos de izquierda de la ciudad. Yo tenía 80 millones de pesos en apoyos sociales, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad. El anterior delegado lo subió a 200 millones con una tarjeta que se llamaba La Empleadora, con la que pretendía reelegirse. Pero hay una clase media que no accede a esos apoyos sociales porque es una clase que trabaja, que se levanta muy temprano todos los días, que está acostumbrada a ganarse su dinero con esfuerzo, con dedicación. Muchos profesionistas, efectivamente, mucha gente que fuimos a la universidad, yo me inscribo entre ellos, que realmente, pues sí tenemos un tema aspiracional de que nuestros hijos tengan mucho mejor vida que la que nosotros tuvimos. Entonces, los verdaderos responsables son una serie de desaciertos en política pública. Uno de ellos es el abandono a la clase trabajadora en la pandemia. O sea, no hubo un solo apoyo, no digo a los grandes empresarios, porque el presidente cuando habla de empresarios solo piensa en Carlos Slim, en Salinas Pliego, no. Yo hablo de la estética, hablo de la carnicería, de la tortillería, de ese micro, mediano empresario, de la lonchería, que es muy común aquí para la gente que viene a trabajar, que se vieron afectadísimos, que están endeudados, que deben rentas, que deben a las tarjetas, que deben al banco, y para ellos no hubo ningún tipo de apoyo. O sea, este gobierno abandonó a la clase trabajadora. ¿Qué esperaba este gobierno? ¿Que la gente votara por él? Pues claro que no, la gente entendió que quiere un gobierno que deje de estarse peleando para que empiece a impulsar políticas públicas enfocadas a mejorar la economía. Y luego la inseguridad, pues le pega al que hizo el esfuerzo de comprarse un celular y pum, viene el asaltante, se lo lleva. ¿Cómo se queda esa persona? O sea, incremento de inseguridad, incremento de desempleo, es lo que principalmente son las causantes de esta debacle. Y vamos a decir algo muy claro, el metro. Esa clase media se mueve en el metro. Esa clase media viene a trabajar, porque aunque él piense que el oriente de la ciudad votó por él, hay un buen sector que no votó por él. O sea, no es que quedaron 100-0, ¿no? Como acá tampoco quedamos 100-0, pero acá sí fue muy evidente el voto de enojo. Entonces, el metro habla del desastre de este gobierno. Un mal mantenimiento, una mala construcción, y hasta el día de hoy solo tenemos una renuncia, y eso porque ya era insostenible Florencia Serranía, pero no hay una sola persona en la cárcel. Eso sí que enojó, y también el trato a las mujeres. Yo creo que ese es otro dato importante, este trato de desconocer la problemática de los feminicidios y la violencia en las mujeres. Xochitl, según el INEGI, más de 14 millones de hogares mexicanos forman parte de la clase media, es decir, 4 de cada 10 hogares son clase medieros. Yo sé que tú llegaste a esta ciudad y dime si me equivoco, a los 16 años de edad, y lograste aspiracionalmente llegar a donde estás. Xochitl, eres una mujer de clase media por un lado, y por otro, ¿qué es la clase media? Bueno, yo arranqué en la clase baja, o sea, mi arranque fue justamente en el Valle del Mezquital, en una pobreza atroz, donde había que acarrear agua, donde no había más que escuela primaria, donde había un cacique que decidía el destino de nuestro pueblo y había privilegiado pues, su corrupción. Y visitar la Ciudad de México en 1973
para mí fue un gran impacto. Un gran impacto conocer una regadera, conocer una taza de baño. O sea, para mí fue como mi objetivo aspiracional. Y después, pues, poder sacar a mi madre de esa brutal miseria y de esa brutal violencia, porque ella vivía ambas cosas. Entonces, sí tengo que reconocer, yo llegué a vivir a Iztapalapa, a un cuarto de azotea, que fue lo que me alcanzó. Era telefonista, trabajaba de telefonista, presenté mi examen a la Facultad de Ingeniería y ese fue el gran cambio en mi vida. O sea, fue lo que me permitió ser ingeniera, lo que me permitió ser empresaria, lo que me permitió realmente sacar a mi familia de esa pobreza, ayudar a mis hermanos, porque cuando a alguien le va bien en la familia, jala al resto de la familia, ¿no? Es como muégano. Yo recuerdo que cuando me empezó a ir bien, renté un departamento y se dejaron venir mis hermanos del pueblo. O sea, llegaron aquí a vivir y a tratar de buscar un mejor futuro para todos. Entonces, definitivamente, sí entiendo y yo te puedo decir que probablemente hoy me considero clase media alta, ¿no? Nunca fue mi aspiración ser clase alta, ¿no? O sea, y quizá a lo mejor ahí quisiera entender lo que el presidente quiere decir, pero no lo obliga a decidir el cómo la gente tiene que comportarse. Sí creo que necesitamos una mejor distribución de la riqueza. Definitivamente necesitamos plantear mecanismos de transferencia de recursos a las clases menos favorecidas. Él lo ha hecho de una manera que me parece que no resuelve el problema. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando fui funcionaria federal, había un apoyo para mujeres indígenas que querían emprender un negocio. Empezábamos con un diagnóstico, seguíamos con una capacitación y el tercer paso era un apoyo económico de 60,000 pesos. Hoy tú puedes ir a Mealco, en el estado de Querétaro, a un lugar que hay mujeres que producen muñecas, y esta mujer ha viajado a 14 países del mundo, tiene 50 personas trabajando con ella y recuerda perfectamente ese primer apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Puedes ir a la zona de Ixmiquilpan y ver los proyectos ecoturísticos que en mi administración se impulsaron, y puedes ver al de la barbacoa, al de las gorditas, puedes ver o sea, a un montón de familias trabajando en parques acuáticos en la zona de Ixmiquilpan, súper exitosos. O sea, el enfoque para mí tiene que ser apoyar a la gente a emprender, a salir adelante y no vivir con un subsidio de por vida que lo ata a... Yo siento que cuando alguien te da permanentemente dinero, te quita un poco de tu propia dignidad, porque dejas de poder trabajar para salir adelante, para sacar a tus hijos, y de alguna manera el gobierno se va apropiando de tu persona y de tus decisiones, porque tú sientes que sin ese dinero que hoy te entrega el gobierno, ya sea becas para los jóvenes que no trabajan o no estudian, o ya sea apoyos en adultos mayores, pues es una relación perversa que el PRI lo hizo muchos años. Y los gobiernos del PAN también lo tenían, el programa Oportunidades, con una serie de factores mucho más interesantes que ahora. Eso no va a sacar al país adelante. Definitivamente lo que la gente quisiera hoy nuevamente es un programa de infraestructura para construir caminos, agua potable, electrificación. Hoy el Fondo de Infraestructura Indígena no existe. Y sin ese fondo de infraestructura no hubiéramos podido construir el camino Ruiz-Zacatecas, que costó 800 millones, o la carretera Tlapa-Markelia. O sea, hay caminos, electrificaciones que permitieron justamente proyectos ecoturísticos. Tú puedes ir a San Andrés Comiata. Entonces, creo que el enfoque es distinto. Yo sí creo que hay que apoyar a los que menos tienen, pero hay que apoyarlos con educación, con salud. Hoy la gente ha gastado miles de pesos para hacerse de medicamentos que el gobierno te dejó de otorgar. Entonces, ese apoyo que le estás dando a los adultos mayores doble, lo estás entregando a las farmacias por el otro lado, porque no hay medicamentos. O los padres que tienen que rifar cosas para que sus niños tengan medicamentos. Entonces, es muy perverso. Por acá te doy, pero por acá te quité. Pero acá tú tienes que votar por mí, porque además estos miles de servidores de la nación
se han encargado de decirle que ese dinero se los manda el presidente de la República. Entonces, el presidente más bien lo que está usando es el desconocimiento de la clase baja a cómo funcionan los impuestos, a qué servicio les quitaron, a que no hay más universidades interculturales bilingües, que era mi aspiración. Cuando yo estuve se construyeron 10 universidades para que más mujeres como tu servidora pudieran ir a la universidad y transformar sus propias historias. Entonces, creo que esa es la diferencia de enfoque. Por supuesto que hay que ayudar a la gente que menos tiene, pero creo que la manera como se está haciendo no es la adecuada y no va a resolver el problema de la pobreza, porque además el dinero se va a acabar y se está acabando, porque dejaste de generar riqueza, y eso sí es bien grave. Clasista y racista, ha dicho el presidente Xóchitl a la clase media. A mí me confunde muchísimo, la verdad, todo esto, porque ¿no es el clasista y racista Xóchitl al decir esto? Al separar, al estar pues atizando la polarización. Yo provengo de una comunidad indígena y sí te puedo decir que somos una sociedad racista, más bien clasista, pero no la clase media, sino la sociedad en general. No tanto racista, porque pues aquí la mayoría son morenos, ¿no? No puedes ser tan racista como negros y blancos. Y entonces aquí más bien sí hay un clasismo, o sea, sí existe, pero como un tema de la sociedad, y los pueblos indígenas sí han sufrido esa discriminación. O sea, yo cuando llego a la universidad con trenzas, guaraches, sí sentía el clasismo, ¿no? Sí sentía como, y además con un sonsonete muy marcado de mi tierra, ¿no? De cantar las palabras al final, que es un modo asociado a indígenas, ¿no? O sea, por eso cuando tú quieres insultar a alguien, pues le dices pinche indio, ¿no? Como un insulto. Pero eso no tiene que ver con lo que el presidente quiere decir. O sea, él más bien se refiere a una clase media que no valora su gobierno. Esta clase media no se da cuenta que él es el salvador de la patria y entonces la responsabiliza del fracaso de la elección de la Ciudad de México. Pero pues realmente esta clase media está pensando en cómo sobrevive hoy. Hoy lo que está pensando es cómo paga la tarjeta, cómo paga la hipoteca, cómo paga la renta. Ahorita esta clase media, perdón, siempre ha sido súper solidaria. Esta es la clase media que atiborra de alimentos cuando hay un sismo. Es la clase media que apoya a la Cruz Roja cuando hay un huracán. Esa es la clase que más se mueve en esta ciudad porque es demasiado solidaria. Pero en este momento, en este momento esta clase media está peleando por no caer y ya cayeron 10 millones. O sea, ya cayeron 10 millones. Pareciera que el presidente lo que quisiera es que todos sean pobres para entonces ahora sí tener control absoluto de tu destino. O sea, es muy... Y seguir privilegiando a los grandes empresarios. Porque a los grandes empresarios hoy en México, con todo respeto, siguen ligados al poder económico. Claro que van a reparar la línea 12 del metro. No, pues si no es un favor, es su obligación. Fue una mala construcción, pero todavía faltan los 26 muertos, eso todavía no lo deslindamos. Pero hay una élite empresarial que siempre va a estar del lado del presidente. Pero el resto de los mexicanos, la clase media, pues hoy no está en esa situación. Entonces, si somos clasistas, yo diría sí, pero no desde la visión que el presidente lo está aplicando, porque sí se ha sufrido una discriminación tremenda al que, y también a la persona con discapacidad y también al indígena y a las mujeres, pero eso está en otro, él trata de insultar a la clase media porque no votaron por él, no por un tema cultural de comportamiento en otro sentido. Y yo creo que él está muy, muy enojado porque sabe que la Ciudad de México representa el inicio del fin. Aunque hayan ganado otras gubernaturas, hay estados que representan Tlalnepantla.
o sea, o la Cuauhtémoc, en fuerza económica, en potencialidad. Entonces, por eso es un triunfo con sabor a derrota, porque realmente lo que pasó en la Ciudad de México va a seguir repercutiendo, porque desafortunadamente muchos candidatos de Morena son improvisados y no creo que vayan a ser buenos gobiernos. Ahí está el caso de Morelos, o sea, ganó el Estado seguramente por los programas sociales. Sí influyeron los programas sociales, claro que influyeron. Claro que tienen que ver con el triunfo de estos estados donde hay demasiada gente de escasos recursos económicos. Pero las capitales no las ganaron porque es donde la gente más tiene la cultura del trabajo. Oye, Xóchitl, cuando él dice aspiracionista con estudios y triunfar a toda costa, ¿no se definió a sí mismo? Porque, bueno, todos sabemos lo que le costó ser presidente. ¿No está hablando, no se está mordiendo la lengua? Pues mira, lo que te checa, te choca, ¿no? O lo que te choca, te checa. Es un dicho mexicano, o sea, lo que más te choca, pues eres lo que tú mismo representas. Y yo creo que la palabra aspiracionista, pues es una palabra positiva. Yo creo que todos aspiramos. Yo hoy aspiro a tener una vida más saludable, ¿no? Estoy trabajando en eso, en dejar de consumir carne, en volverme un poco más consciente de mi salud, por ejemplo, ¿no? Aspiro a tener mejor salud. Y obviamente, pues tengo que trabajar todos los días en ese tema. Cuando yo era niña, pues aspiraba a ir a la secundaria, o sea, no tenía... Xóchitl, dicho sea de paso, ¿aspiras a ser jefa de gobierno? Sí, claro, sí aspiro a ser jefa de gobierno, sí, por supuesto, porque siento que tengo una propuesta muy clara, que es totalmente distinta a lo que la izquierda... Yo vengo de la Liga Obrera Marxista, me formé en la izquierda, pero sí pienso que esta ciudad se ha olvidado de lo más importante, que es su mantenimiento. La ciudad se cae a pedazos. Entonces, soy una ingeniera que le entiende a los temas del mantenimiento, que le entiende a los temas de los servicios. Tengo 30 años de mi vida dedicada a estos temas de la ingeniería y creo que hoy la ciudad necesita una visión distinta. Dádivas contra calidad de servicios. Y eso hay que preguntársele a la gente. ¿Qué prefieres? ¿Recibir un apoyo de 1,200 pesos y que tenga riesgo tu vida en el metro? ¿O mejor le metemos 20,000 millones al metro para que tengas una calidad del transporte pública? ¿Qué quieres? ¿Seguir recibiendo dádivas o tener garantizada agua potable en tu colonia, ¿no? O resolver el tema del agua, o que tengas banquetas caminables, o que no te atropellen cuando salgas. O sea, debe ser una ciudad que piense en sus habitantes desde la visión de servicios, o que viva segura, ¿no? Hoy la tecnología te va a permitir poder casi monitorear todo lo que pasa en la ciudad en tiempo real a costos muy bajos, porque ya tenemos Internet 6 y tenemos muchas cosas para poder trabajar. Entonces, tecnología, eficacia, eficiencia y que la gente pueda ganarse su comida trabajando. Eso es como lo que yo pienso de esta ciudad. Ya no una ciudad de las dádivas, de los malos servicios urbanos, de siempre con problemas. Entonces, sí aspiro y creo que tengo una propuesta muy clara de qué hacer con la ciudad.